porque esto trastorna los conceptos de hegemonía cultural, política y electoral, y trastorna también la doctrina de Gramsci, que mal comprendida por la derecha, quiere con ella hacer un cambio en los valores culturales de toda Europa, no solo de España. Y aquí en España hace tiempo que lo hemos visto venir. Desde una perspectiva más intelectual, más cultural, enfoquemos el tema de lo que está sucediendo hoy en España, en el gobierno, en el PSOE, en el PP, en Podemos y en Rivera, desde el punto de vista gramsciano de la hegemonía. Porque esto requiere una advertencia solemne de principio que voy a hacerla. El concepto de hegemonía de Gramsci fue una novedad en su tiempo muy grande, porque hasta él no se había llamado la atención sobre la influencia que tiene en el Estado antiguo, en el Estado absoluto, antes de la democracia, en los parlamentos y actualmente el concepto de hegemonía. La hegemonía, primera, la que la gente que no ha estudiado a fondo el concepto, la primera que salta a la vista es la hegemonía electoral. Pero para que haya hegemonía electoral auténtica, tiene que producirse una lucha ideológica en el seno de la sociedad civil, en las universidades, los periódicos, las radios, televisión. Hoy, para que se pueda hablar de verdad de una hegemonía electoral como resultado del predominio de determinadas tendencias dentro de una cultura política, eso hoy es absolutamente incompatible con lo que escribió Gramsci. Y la ignorancia, la superficialidad de los que citan la hegemonía y citan a Gramsci deriva porque el descubrimiento de Gramsci no consistió en el descubrimiento de la hegemonía, porque eso se puede llamar supremacía o prevalencia o prioridades. No es el nombre, ni siquiera el concepto, porque eso se conocía antes de Gramsci. Gramsci eso no lo inventa, aunque le pone un nombre muy bueno, el de hegemonía. ¿Qué es lo que descubre Gramsci y que antes de él no se sabía? Pues lo que descubre Gramsci es que la lucha por las ideologías no se produce dentro del Estado, ni se produce dentro de los gobiernos, ni se produce en ninguno de los organismos estatales, ni en las plataformas estatales, sino que la lucha ideológica por las ideas se produce en el seno de la sociedad civil. Ese es el descubrimiento de Gramsci, y yo creo en él, pero saco las consecuencias. Hoy está de moda Gramsci en toda la derecha, porque se le abrieron los ojos, de manera que para Carlos Marx y Lenin, la lucha ideológica está en el Estado, en el partido preestatal, que Gramsci lo definió perfectamente cuando la ocupación de fábricas. Antes que la conquista del Estado, están prefigurando ya cuál será el futuro Estado dictatorial y totalitario. En España, la conquista del Estado es el título de la obra de Ramiro de Ledesma Ramos, un falangista. Pero es que la falange y el comunismo quieren lo mismo, no hay más que Estado, conquista del Estado. Y la visión es conquista del Estado en la falange y en el comunismo. ¿Y acaso Pablo Iglesias tiene una visión distinta? ¿No es la misma visión totalitaria del fascismo y del comunismo la de Pablo Iglesias? ¿No le llama cielo al Estado? ¿No se conquista por asalto? Es que eso nos recuerda la denuncia del poeta que la recordé hace unos días, Hölderlin, cuando dice que se confunden el Estado social con el paraíso. La denuncia, sí, Hölderlin, para mí es el más grande poeta alemán de todos los tiempos. Superior para mí a Rainer Maria Rilke. Son grandes también, muy grandes. Pero para mí el primero es Hölderlin. Bien, pasado esto, vuelvo a Gramsci. ¿Qué descubrimiento hace Gramsci? Pues que la lucha por la primacía en la ideología, la transformación de calidad en cantidad numérica de una idea, es lo que produce la hegemonía de ¿qué? De una idea. Y una idea de números transformada en cantidad es la ideología. Pues este descubrimiento de Gramsci, que la lucha se produce en el seno de la sociedad civil, hoy es imposible. Esa es mi conclusión. No hay sociedad civil. Claro que la hay, pero no tiene reconocimiento, no tiene plataforma. ¿Habéis visto en Cataluña qué hace la Forcadell? Inicia una asamblea de la sociedad civil catalana y lo primero que hace es tomar la iniciativa y ser ella la primera en defender el separatismo estatal. Por tanto, es mentira. Ya no es civil nada. Es más, ha pasado al último grado de la política, que es la conquista del Estado. ¿Cómo va a ser la conquista del Estado? El tema de la sociedad civil imposible. En España no hay sociedad civil nada más que en el campo de la producción. Quiero seguir con el concepto de hegemonía. Estaba yo diciendo que en Cataluña se ve como la Asamblea Nacional de Cataluña, que pretende ser de la sociedad civil, era mentira, porque era un instrumento del Estado, del separatismo, para convertirla en una asamblea estatal. Luego eso no es civil. Pero hoy no hay sociedad civil.
os voy a decir cuál es el proceso histórico del que nace la sociedad política. Eso está en Montesquieu y puesto como un ejemplo. No es un ejemplo teórico, sino como un ejemplo de lo que puede suceder para condenarlo. Es que Montesquieu dice, si de una asamblea de diputados, de un amplio colegio de representantes, ¿qué representan? Es que ese es el gran tema. Quien no sepa distinguir entre nación y Estado no puede empezar a hablar de A, B, C, de la política. Montesquieu dice, coger de un colegio de diputados, puestos allí por la sociedad civil, que es la que elige, la que vota, no es sociedad política, es sociedad civil. Porque para ser sociedad política hay que estar integrado en algo político. Y lo político es el poder. El que vota, el ciudadano corriente que vota, por ese solo hecho, no participa, está votando seleccionando a grupos políticos. Y dice Montesquieu, una vez seleccionado y en el Parlamento, dice, coger un pequeño equipo dentro del Parlamento, ponerlo en el gobierno y habrá desaparecido la libertad política. Pues yo digo, antes que esa conclusión de Montesquieu está la base, y la base es convertir la sociedad civil en sociedad política, y no es que haya desaparecido la libertad política, es que viene encima el Estado totalitario. La sociedad civil es la garantía más profunda que pueda haber contra el peligro de la totalización de la política, contra el Estado totalitario y también contra los estados oligárquicos llamados hoy estados de partido. La sociedad civil, no las que se llaman civil, como la de Cataluña, eso no. Pues bien, continuando con Gramsci, para redondear el razonamiento, en Gramsci sí se da cuenta de esto y prefigura que la sociedad civil, que era la productiva, los obreros están en la sociedad civil, el obrero en la fábrica y el empresario están en la sociedad civil. Pero de ese elemento obrero, Gramsci deduce, después de haber predicado la ocupación de fábricas durante el año 19 ya en la cárcel y mucho tiempo después, extrae consecuencias. Y dice, pero un momento, si es que lo que estaban haciendo entonces los obreros y yo mismo, como secretario general del Partido Comunista, lo estaba empujando a ello, era dejar la sociedad civil, ocupar la fábrica, porque estamos prefigurando la producción industrial del Estado futuro. Estaba adelantándose a lo que luego fueron primero las empresas paraestatales y luego el Estado soviético. Así, toda empresa paraestatal económica es una prefiguración del Estado totalitario. Yo no estoy defendiendo ahora la libertad de mercado como un dogma. No. Yo creo que el Estado tiene que intervenir en el mercado cuando se producen abusos intolerables en el mercado. Pero una cosa es la intervención y otra cosa es la producción. La producción económica, eso sí que está excluido de la esfera del Estado. Y Gramsci, cuando define el gobierno como dictadura, entre paréntesis, cuando digo dictadura, poner con mayúscula Estado, entre paréntesis. Gobierno para Gramsci es dictadura igual a Estado, más hegemonía igual a, ¿qué? Élite política de la sociedad civil. Eso es lo de Gramsci. ¿Y qué es hoy la hegemonía? De ninguna manera. Hoy la hegemonía es electoral. Hoy la gente cree que la hegemonía es el partido más votado, que por eso tiene derecho a gobernar, que si es con mayoría absoluta gobierna, pero como la batalla por la hegemonía se da en la sociedad civil, y la sociedad civil hoy en España no existe, no tiene conciencia de sí misma, existe en el campo productivo. El empresario y el obrero en la fábrica son sociedad civil, pero fuera de la fábrica son peones, tanto el empresario como el obrero, peones. ¿Políticos de quién? De las oligarquías políticas. Eso es lo que no comprenden muchos, cuando no saben que el poder quien lo tiene es la política, no el dinero, no las oligarquías financieras, ni nacionales ni mundiales. El poder último lo tiene quien tiene el boletín oficial. Sí, yo creo en la presión del IBEX sobre el PP, sobre todo para que pacte y ceda todo lo que quiera con el PSOE, para una gran alianza. Pero no hay ningún gobierno que va a perder el tiempo en pedirle a los españoles responsables del PP y del PSOE que se pongan de acuerdo. Lo pedirán a través de sus respectivas internacionales. Hay una internacional socialista, pues ahí le pedirán a Sánchez que se pliegue y le pedirán sobre todo a los varones del PSOE, los herederos de Felipe González, de Miguel Boyer, de Solchaga, de la derecha del PSOE, que no tiene diferencia de política ninguna con el PP, le pedirán que presione dentro de su partido para que Sánchez pacte con el PP. Eso claro. Pero la idea de hegemonía se ha transformado, porque hoy en el estado de partido no hay hegemonía civil, no hay hegemonía política que proceda de la sociedad civil. Las hegemonías se producen dentro del Estado y eso no tiene nada que ver con Gramsci. Por lo tanto, citar otras cosas, citar el oportunismo, la conveniencia, el cinismo, pero el partido estatal que hoy triunfa con los medios del Estado pagados por el Estado
ese no tiene nada que ver con la hegemonía, con lo cual se queda reducido exclusivamente a un problema electoral. A ver, Pedro, ¿qué te parece? Cuando has citado los obreros, yo a Gramsci no lo he estudiado ni mucho menos a Es que yo fondo. tuve la oportunidad, yo claro, había leído sus obras principales, pero es que en la cárcel me dediqué exclusivamente a Gramsci por simpatía por él. Claro, de hecho se llama así, ¿no? Cuadernos desde la cárcel o No, cuadernos, pero ¿no? todos los otros todos los resúmenes que se ha hecho pasado, presente y futuro, todo eso son escritos de la cárcel y yo lo leí todo entero. Pero ¿saben lo que más me llamó la atención? Porque yo lo he estudiado más que nada, estudios sobre él, pero muy someramente. Hay una cosa que me gustó mucho, que es la dicotomía que hace entre el intelectual tradicional Así. y el intelectual orgánico, que aquí es donde yo sí veo a lo de Podemos. El intelectual orgánico para él era el partido. Lo denominaba como una forma de conciencia social y que tiene que ser un representante, un dirigente de un grupo ante otro grupo. Sí, sí. O sea, separándolo del intelectual que normalmente la gente le viene a la mente, que puede ser el artista, el pensador, el médico, pues desde este punto de vista, y también decía que normalmente siempre el intelectual orgánico era funcionario, de las supraestructuras. Entonces, todos estos conceptos yo creo que esta gente en cierta medida los ha tomado entendiéndolos a su manera y creo que es por eso tienen esa obsesión, tiene Monedero en su ordenador la foto de Gramsci que se ve desde atrás siempre y No, están pero yo le obsesionados. sorprendí en un programa que algunos se acordarán de que estaban hablando de Gramsci, Pablo Iglesias, y como yo lo conozco también me acordé que era un texto de Gramsci y lo estaba leyendo como si fuera una opinión suya, sin citar que era texto de Gramsci. Claro, Es algo espantoso, bueno, pero eso es normal. Un hombre tan analfabeto como Pablo Iglesias, que no conoce nada, hoy intervenido es para decir, Gramsci no es comprendido, porque Gramsci no inventa el concepto de hegemonía, eso estaba ya con otros nombres. Lo que inventa es que esa lucha por adquirir esa preeminencia se da en la sociedad civil y no en el Estado. ¿Y dónde están aquí los partidos en la sociedad civil? Ni uno. Por tanto, la lucha de los partidos no es explicable por los métodos de Gramsci, eso es mentira. En cambio, sí que es explicable por los métodos de Ramiro de Maeztu y de Lenin. Conquista del Estado. Y Lenin le dijo a Fernández de los Ríos, mira que yo tengo admiración por Lenin, como persona y como revolucionario. Sin embargo, cuando lo visita Fernández de los Ríos, después de la tesis de abril, claro, cuando ya Lenin había triunfado, y le pregunta a Fernández de los Ríos, ¿y la libertad? Le pregunta, y dice Lenin, ¿libertad para qué? En un totalitarismo bolchevique es normal la respuesta de Lenin. ¿Libertad para qué? Pues aquí también, ¿para qué quiere la libertad Pablo Iglesias? ¿Para qué? Lo que quiere es el poder. Y tener hegemonía en el Estado. Eso ya no es Gramsci. Él lo que quiere es pasar ya está, con dinero del Estado, ya está. Eso no es la hegemonía. En fin, quiero denunciar una vez más la superstición que tiene la sociedad española con la idea de partidos políticos que no saben que los partidos políticos, su lucha ha de estar en la sociedad civil, no en el Estado. Con eso termino.